hermanos y hermanas. Gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha guardado, ¿verdad? Sigámonos guardando, cuidándonos. Y estamos esperando, confiando que, si Dios lo permite, la próxima semana ya nos volveremos a ver, ¿verdad? Que no haya cambios o instrucciones del gobierno, que no lo hacen más que para que no nos vayamos a enfermar. La situación está muy crítica por todas las cosas, la falta de precaución, pero nosotros seguimos guardándonos para el Señor. Amén. Y Él nos guarda a aquellos que entendemos que el avisado ve el peligro y se esconde. Les pido que hagamos una oración, por favor, y que Dios nos ayude. La clase número 20 es la que vamos a ver de la historia de la iglesia. Padre, bendigo tu nombre con mis hermanos, alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor, y te pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, que tu mano no se acorte para salvarnos, Padre. Dependemos de ti en todos los aspectos, Señor. El mismo aire que respiramos, tú nos los das, Padre bendito Dios. Nos ponemos de acuerdo para pedirte, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, que ordenes que se acabe esta mortandad, Padre. Por favor, Dios de mi vida, y no nada más esa mortandad, Padre, de la enfermedad del coronavirus, sino todos los homicidios, los que está pasando, en esa anarquía brutal que hay aquí en este país y en muchos lugares, Padre. Ayúdanos a estar preparados porque hoy puedes venir por nosotros, Señor mío, Padre, que estemos listos para nuestro hoy éxodo, Padre Celestial. Que tengamos la plena confianza de que tú vienes por tu iglesia y nos vas a llevar, no por lo que hayamos hecho nosotros, sino por tu amor por nosotros, Padre. Nos refugiamos en tu amor, poderoso Dios. Muchas gracias. Gracias, te pedimos. Te seguimos pidiendo por la hermana Violeta Salas de la Vega, que seas con ella, que la sanes, Señor, que fortalezcas, Padre, Señor, a Beatriz Castillo, poderoso Dios, que tengas piedad de Nicasio Herrera, el esposo de la hermana Juana María Flores Coronel, Señor, y que tengas piedad de todos y cada uno de nosotros, Padre poderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, continuamos con el tema. La iglesia, la historia de la iglesia. Y ahora vamos a ver la iglesia en la Reforma Protestante. La iglesia en la Reforma Protestante. Y quiero hablar un poco de Martín Lutero. Es importante que veamos esto. Vamos a hablar de Juan Calvino, de personas que usted tal vez nunca ha oído, pero que sí participaron en la situación de la iglesia de una manera extraordinaria, guiados por el Espíritu Santo. Y hermanos y hermanas, todo esto que estamos viendo es para que el Espíritu Santo nos motive a no estar escondidos como cristianos, sino que podamos ser útiles en el último, ahora sí, en el último tiempo que estamos viviendo, no tiempo de años, porque todavía faltan 1000 años de gobierno del Señor Jesucristo, sino en este último tiempo, antes de que nos arrebate el Señor, antes de que nos lleve con Él, que Él pueda ver que el tiempo que nos deje aquí en la tierra, lo vamos a vivir para su gloria, su honra y alabanza. Amén. Entonces, hablando de Martín Lutero, nació el 10 de noviembre en Alemania, en el año de 1483. Posteriormente se trasladó a estudiar en la Universidad de Erfurt, allá en Alemania, graduándose como maestro en artes. En el mes de julio de 1505 entró al convento de los agustinos, en Erfurt también. Fue ordenado sacerdote en abril de 1507.
En 1508 estuvo en la Universidad de Wittenberg como maestro de artes. En 1512, escuche, en 1512 se le dio por parte del Vaticano la cátedra de teología bíblica. ¿Sí? La cátedra de teología bíblica. Los libros que estudió más fueron los Salmos, Romanos, Gálatas y Hebreos, entre otros libros que estudió. Fueron aquellos años de intensos estudios bíblicos que empezó a experimentar una profunda lucha espiritual con lo que había aprendido de parte de la religión imperial, con lo que estaba bebiendo ahora estaba bebiendo, ¿sí?, la verdad que existe en la divina palabra del Señor. Y eso empezó a hacer algo dentro de sí mismo. Chocaba la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, con las costumbres y enseñanzas que él había recibido. Y eso es indudable, usted y yo lo sabemos, al menos yo supe todo esto hasta que vine al conocimiento de Cristo y me di cuenta de todas las cosas que hacía yo para Dios, pero que no estaba Dios ahí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto fue tremendo para él, una profunda lucha espiritual. Sobre todo se acrecentó esa lucha espiritual cuando fue enviado al Vaticano en una comisión de la Orden de los Agustinos y observó una profunda corrupción moral ahí detrás de las paredes, si se puede decir, del Vaticano. Una profunda corrupción moral y la indiferencia espiritual que reinaba en la corte papal hacia el verdadero Dios. Ritos religiosos los hacen todas las religiones. Nosotros no somos ritos, no hacemos ritos nosotros. Nosotros hacemos en las santas convocaciones, adoramos a Dios y esperamos que Él nos hable a través de la vasija que Él escoge para edificar a su iglesia. Él dijo, yo edificaré a mi iglesia. Él es la palabra, Él es el verbo. Yo edificaré a mi iglesia. No hay otra manera de edificar a su iglesia más que con la palabra. El fundamento es Cristo, la roca, ¿sí? Eso fue lo que chocó con este hombre llamado Martín Lutero. Comprendió que la salvación no es por obras lo que se predica, ¿no? Ahí comprendió que la salvación no es por obras, sino por fe. ¿Y cuándo fue que aprendió esto y fue ministrado por el poder del Espíritu Santo? Cuando leyó Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Ahí entró la espada de la palabra hasta las profundidades de este hombre que quería servirle a Dios como Saulo de Tarso, pero a su manera, y buscaba la forma que le enseñaran. Y usted y yo sabe que si no nos enseña el Espíritu Santo, no hay quien nos pueda enseñar lo que Dios quiere que aprendamos. El Espíritu Santo es el Maestro, Él es el gran revelador de Dios y de Cristo. Él es Dios también, pero Él no vino, Él no vino para que nos fijásemos en el Espíritu Santo. Él nos lleva al conocimiento de Cristo. Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo, entendiendo, repito, que es Dios también. El Espíritu Santo es Dios y tiene la misma personalidad que el Padre y que Cristo, ¿sí? Entonces, ahí estudiando el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no que obra, aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Cuando estaba estudiando esto, este hombre, Martín Lutero, le entró la palabra por parte del Espíritu Santo y cayeron las vendas espirituales en este hombre. Como le sucedió a usted y a mí y a muchos de los que hemos creído, ¿sí? Porque se acuerda usted que Romanos capítulo 3 dice que nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Tenemos una religión, pero es Dios quien busca al hombre y a la mujer. ¿Se acuerda? Romanos capítulo 10, versículo 20. ¿Sí? Yo me acerqué a los que no preguntaban por mí y les dije, heme aquí, la soberanía de Dios, que Él es quien escoge a los que han de formar su pueblo espiritual. Y eso así pasó con Martín Lutero y con todos los que hemos venido al conocimiento de la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Y luego en 1517 el Papa León X instituyó la venta de indulgencias para perdón de pecados, porque tenía la necesidad imperiosa de terminar la construcción del templo de San Pedro. Por eso empezó a vender indulgencias. Imagínense, además, era un negociazo y es todavía un negociazo para que llegues a obtener un puesto dentro de esa jerarquía, pues tienes que dar dinero. ¿Sí? Es la llamada simonía, que esa simonía ya entró mucho en la llamada iglesia cristiana, entre comillas, donde te ofrecen prosperidad y ya lo hemos visto. Tú dale $1 a Dios y te va a dar 10 pesos. En ningún momento dice esta cosa en la palabra del Señor, ¿verdad? Sí, amados hermanos, Dios estableció el diezmo, aunque hoy otros luchan que porque el diezmo no existe, estoy de acuerdo. En el Nuevo Testamento no existe el diezmo, todo es Dios, desde Dios, aún nosotros porque fuimos comprados por precio, ¿sí? Fuimos comprados por precio. Y no tenemos por qué discutir absolutamente nada de lo que Dios ordena. ¿Sí? Amén. La gente que más discute sobre la situación del dinero dentro de la iglesia es la que nunca da. ¿Sí? ¿Verdad? Y aquellos que dan saben que no sepa la izquierda lo que hace la derecha para que sea glorificado el Señor. Entonces, esa situación de las indulgencias para perdón de pecados por la necesidad que tenía el Vaticano, el Papa León X, de terminar la construcción del templo de San Pedro. El encargado de la venta de las indulgencias fue un monje dominico llamado Juan Tetzel. Juan Tetzel, ¿sí? Este vendía certificados firmados por el Papa con la virtud, entre comillas, la virtud de conceder el perdón a los pecadores. Martín Lutero protestó por esto y escribió sus famosas 95 tesis sobre las indulgencias y las clavó el 31 de octubre de 1577 sobre la puerta de la Catedral de Wittenberg. ¿Sí? Este acto de Lutero dio inicio a la Reforma Protestante. ¿Estamos entendiendo? La idea que creo que Dios me puso en mi corazón, que entendiéramos las raíces de nuestra fe, de nuestra iglesia, ¿sí? Yo no tengo iglesia, pertenezco a la única iglesia que va a reinar, a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces este acto de Martín Lutero inició la Reforma Protestante. En 1518 tuvo una confrontación con el cardenal Cayetano. Este cardenal, el Papa lo envió para que Martín Lutero se desistiera de sus famosas 95 tesis sobre las indulgencias y otro tipo de herejías que puso ahí. El resultado fue, después de ser cuestionado, aún fue cuestionado muy fuerte
por un teólogo católico llamado Juan Heck, que le decía que se desistiera y trató de enseñarle lo que no sabe. ¿Sí? Teología católica, ¿verdad? Los sacramentos y otro tipo de situaciones. Entonces, no aceptó. Sí, entonces el Papa publicó una bula, B grande U-L-A, una bula de excomunión contra Martín Lutero. El 10 de diciembre de 1520, Lutero quemó ante estudiantes de la Universidad de Wittenberg y otras personalidades de ese lugar el documento papal, o sea, la bula papal. Si usted conoce historia de México, yo creo que sí, esa bula papal se la dieron a Miguel Hidalgo y Costilla, a José Morelos Sí. y Pavón, a Mariano Matamoros, ellos eran curas. ¿Sí? Fíjense que en todas las guerras están metidos estas personas. Bendito sea Dios. Entonces, quemó ese documento, la bula papal, ¿sí? La bula papal es un documento sellado con plomo, no con balas, con plomo, sí, con plomo, sobre asuntos políticos o religiosos, porque el Papa en aquellos tiempos de la Reforma era muy temido por los reyes en toda Europa. ¿Sí? Ahí iban a poner a alguien de rey, él iba a ponerle la corona, si no, no valía. Fíjense nada más qué cosas, ¿no? Ganó poder político, pero perdió todo el poder espiritual. Qué triste. Y no sé porque no se han querido dar cuenta. Eso es cierto. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Eso es lo peor. Saber, como dice Romanos 1, habiendo conocido a Dios, no lo adoraron como Dios. Habiendo conocido a Dios. Cuidado, hermanos. ¿Sí? Entonces, ese documento se trata la bula de asuntos relacionados con la fe, asuntos judiciales o administrativos. La palabra bula proviene del latín bulla, con doble L, del latín bulla, que significa burbuja. En el año 1555, el Papa Pablo IV emitió una bula papal, eso es entre paréntesis, una bula papal revocando todos los derechos de la comunidad judía. En la situación que pasó con Hitler, intervinieron cardenales. Es algo bien tremendo en esa historia, ¿sí? ¿Verdad? Estaban en contra de los judíos y muchos católicos han odiado a los judíos porque ellos dijeron y siguen diciendo, los judíos mataron a Jesucristo. No es cierto. No es cierto. Exigieron su muerte. ¿Sí? Los mataron los romanos. Pero no lo matamos nosotros. ¿Sí? ¿Me doy a entender? ¿Quién mató a Cristo? Nosotros. Murió por nosotros. Pero les han hecho creer que los judíos maltrataron, ¿cierto? No fueron los judíos, le dijeron muchísimas cosas, ¿no? ¿Verdad? Pero han estado pagando muy caro cuando ellos gritaron, ¿verdad? Su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Qué tremendo es que la sangre con la cual fuimos comprados los pecadores, esa sangre cayó sobre el pueblo judío y cuántas cosas han pasado. Cuántas cosas, cuánto sufrimiento. Es una nación poderosa porque Dios le ha prometido protegerlos, ¿sí? Pero no son salvos muchos de ellos. Entonces, hasta una bula emitió este hombre, ¿sí? El Papa Pablo IV
para quitarle todos sus bienes, porque los judíos son famosos, siempre han tenido dinero, ¿sí? Siempre han tenido dinero, para quitarles todo lo que tenían. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, eso fue lo que hicieron con Lutero, le revocaron todos sus derechos como miembro del Vaticano. Pues qué bueno, ¿no? Porque todos los derechos estaban chuecos. La Iglesia romana le revocó todos sus derechos como sacerdote. Por otro lado, quiero hacer notar las 95 tesis de Lutero. ¿Qué cosa era lo que tenían? Desacreditaban las llamadas indulgencias, en las cuales dijo que esas indulgencias no tenían poder para perdonar pecados, que era un abuso del clero al hacer negocio con las indulgencias católicas, ¿sí? Bendito Dios, que según las creencias católicas, esas indulgencias, cuando las compras y las vendían caras, esas indulgencias reducen el castigo temporal en el purgatorio por los pecados cometidos. Sabemos que no hay ni limbo, no hay ni purgatorio, ¿sí? ¿Verdad? No hay ni limbo ni purgatorio, sí, amados hermanos. Y también se vendían esas bulas. Por ejemplo, a mí me decían, oiga, le vendemos esto en tanto, sí, cómo no, que mis pecados que sean borrados, etcétera, y puede también por mis hijos, sí, por sus hijos también. Ya estaba comprando por los hijos también. Negociazo tremendo. Me pregunto yo, ¿por qué permite tanto Dios? Y me contesta, ¿por qué te permití tanta maldad a ti? Y me quedo callado. ¿Verdad? Amén. Bendito sea Dios. Lutero afirmó que el arrepentimiento establecido por Cristo, sí, por los pecados, serían perdonados a cualquiera que se arrepintiera verdaderamente y cambiara su forma de vivir. Amén. Bendito Dios. También lo que hizo Martín Lutero, tomó también su tesis y la anexó a una carta al arzobispo elector de Maguncia, allá en Europa, llamado Alberto de Brandeburgo, el 31 de octubre de 1517. Esa es la fecha en la cual los cristianos evangélicos festejan, nosotros no, pero hay unos que la festejan, ¿sí?, como el día que se inició la Reforma Protestante. En 1521 Martín Lutero fue citado ante la llamada Dieta del Concilio Supremo de los Gobernantes Alemanes, reuniéndose en la ciudad de Worm, W-O-R-M, ¿sí? Ahí estuvo el emperador Carlos V, en esa reunión. En esa reunión respondió que no se retractaría de sus escritos, ni de los libros que había escrito, excepto de lo que no estuviera de acuerdo con la Biblia. Si ustedes me hacen notar que lo que yo he escrito no está de acuerdo con la Biblia, entonces sí me abstengo, me retracto de todo lo dicho y todo lo escrito. Pero no era así. Todo lo que escribió, todo, absolutamente todo, estaba de acuerdo con la Santa Palabra. ¿Amén? Bendito Dios. La situación esto fue que todos los que estaban ahí en esa reunión, que habían bastante gente, instaban al emperador Carlos V, le decían, ese hombre tiene que ser preso, ese hombre tiene que ser encarcelado, ¿sí? Pero no lo hizo Carlos V, se abstuvo, ¿sí? Pero cuando Lutero iba
soldados enviados por su protector. Dios siempre tiene protectores para nosotros. Él hace, hasta los incrédulos nos da gracia con ellos para que aún ellos nos defiendan. ¿Sí? Créanlo, la historia misma lo dice. ¿Sí, amados hermanos? ¿Sí? Entonces, su protector era de Sajonia, llamado Federico el Sabio. Y ya después que lo secuestran, lo llevaron al castillo de Federico el Sabio, donde Lutero permaneció escondido. Nadie supo que este hombre lo había secuestrado y lo había llevado a su castillo para protegerlo, ¿sí? Ahí Lutero permaneció escondido alrededor de un año mientras traducía al idioma alemán las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. No era de esas gentes que, ay, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué me va a pasar aquí? No, él seguía hacia adelante. Él sentía que Dios lo había trastocado todo por dentro con un propósito. Y eso es lo que tú y yo necesitamos entender, comprender, si es que ya experimentamos el nuevo nacimiento. El Señor nos hizo nacer con un propósito. No es malo que estemos estudiando esto, pero que no estemos fijándonos en lo que ellos hicieron, sino qué estamos haciendo nosotros para la gloria de Dios. A mí me gusta cantar mucho ese canto. Digo eso que está en la Biblia en Romanos 14. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Pero no debe de ser un canto. Le ruego a Dios que se haga una realidad. Morir para el mundo y vivir para Dios. Morir para todo lo que nos rodea, que nos quita el tiempo. El domingo vamos las plagas, este tiempo el Señor encerró a su iglesia para que no perdiéramos el tiempo en otras cosas, si estuviésemos buscando su rostro mientras puede ser hallado, buscarlo con todo nuestro corazón, porque Él dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón, y cuando salgamos de este encierro, vayamos con una luz diferente, una luz más tremenda. Cuando usted conecta una lámpara con contacto se prende la luz, pero cuando no está en contacto no hay luz. Nosotros somos la luz del mundo, pero si no estamos contactados con el Señor, no tenemos nada de luz. Vivimos una vida opaca, mucha opacidad en nuestra forma de vivir. Nos gustan todavía las cosas del mundo, y si no nos damos cuenta, dice el Señor, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo los hace enemigos de Dios? Amén. Cuidado. Este hombre estuvo ahí, pero no estuvo ahí cruzado de brazos y desayunando, comiendo, cenando y durmiendo, no. Se puso a hacer lo que Dios le estaba enseñando. ¿Sí? Dios nos dice lo que Él quiere que hagamos. ¿Qué hemos hecho en estos 100 días? 100 días, ¿qué es lo que hemos estado haciendo como iglesia? Tienes que ir a trabajar, qué bueno, pero regresas, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Sí? Si no sales a trabajar, estás trabajando en tu casa, tienes a tus hijos ahí, enseñándoles la palabra, hablándoles del Señor, y tú buscando al Señor. Si ves noticias, podemos orar mucho y mucho por todo lo que está aconteciendo en todo el planeta y en nuestro país, amados hermanos. ¿Sí? Amén. Bendito sea Dios. Allá arriba vamos a estar todo el tiempo con Él. Y si no tenemos tiempo aquí con Él, pues no nos va a llevar, porque nos vamos a aburrir. Hasta en eso es bueno Dios. Dice, pues ¿para qué te traigo? ¿Te vas a aburrir? Mejor vete a otro lado. ¿Verdad? Y ahí estuvo este hombre un año
traduciendo al idioma alemán las Sagradas Escrituras, ¿sí? Bendito Dios. Luego, en 1522, regresó a Wittenberg, tomando la dirección de los acontecimientos de la Reforma. En 1525 él siguió trabajando muy fuerte en contra de las herejías y en contra del poder político de la Iglesia romana. Bendito Dios. Y en 1525 se casó con Catalina de Bora. No lo voy a pegar porque soy mal el apellido, ¿no? Catalina de Bora, ¿sí? Amén. Bendito sea Dios. Su actividad por la Reforma fue muy grande y muy poderosa, y en el año 1544 murió en el mismo pueblo que nació, en Eisleben, en Alemania. Ahí murió. Todo lo hecho por Martín Lutero fue el triunfo de la verdad, el triunfo de Cristo, el triunfo de Cristo. Después se añadieron más hombres y el mundo pasó de la llamada Edad Media a la Edad Moderna. Toda Europa sufrió un cambio muy fuerte. El Evangelio verdadero te emancipa de la esclavitud del pecado, te pone encima de tu viejo hombre. Es algo tremendo, es vida. El Señor dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. ¿La estamos viviendo en abundancia? Sí. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. Amén. El Señor ha tenido sus mártires, siempre ha tenido sus mártires. Y vamos a seguir estudiando esto, amados hermanos. Mi necesidad como pastor es que usted pueda presentar una positiva defensa de su fe con argumentos de conocimiento de quién es la iglesia verdadera, cómo fue que se inició la iglesia, cuántas cosas aconteció, cuánta gente murió para que el evangelio llegara a tu vida. Aleluya, bendito es Dios. Amén. Cuando se inició la iglesia de Cristo, ¿sí?, los perseguidores de la iglesia primeramente eran los judíos, ¿se acuerda? Perseguían a Pablo, ¿sí? Los perseguidores de la iglesia eran los judíos. Después de los judíos, los perseguidores de la iglesia fueron los emperadores romanos. Y lo más triste, que después que terminaron las persecuciones de los emperadores romanos, la iglesia imperial persiguió a la iglesia verdadera y lo hizo en el nombre de Dios. ¿Cuál Dios? ¿Verdad? ¿Cuál Dios? Bendito Dios. La iglesia apóstata persiguiendo a la iglesia verdadera. Ahora nos llaman los hermanos separados, antes éramos los herejes. Pues hermanos separados, entendemos, han de ser los hermanos santos, porque santo significa separado, no apartado. Hasta en eso algo tiene alguna razón, ¿verdad? Pero quiero que vaya usted conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Siempre ha sido así con los hijos de Dios y las hijas de Dios, siempre. Siempre ha tratado Satanás de aplastarnos, no puede hacerlo, porque el Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Sí? La iglesia tiene vida eterna. Así nos maten, tenemos vida eterna. No temáis a los que matan el cuerpo, dijo el Señor. No temáis, sino temed a aquel que mata el cuerpo y el alma le envía al infierno. Bendito sea Dios. Ahí en Apocalipsis 2, versículo 10, leemos esto para la iglesia de Esmirna, ya lo hemos leído en otras ocasiones, ¿sí?
Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Quién lo está diciendo? El mismo que escribe en el versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis, donde él le dice a Juan, y escribe al ángel de la iglesia, o sea, al pastor, al mensajero, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, y te lo está diciendo a ti y a mí. Aquel que es el primero y el postrero, el alfa y el omega, el que estuvo muerto y vivió, te dice esto. ¿Qué nos dice hoy? No temas. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Sí sabes que para esto fuimos llamados? No dejes ahí ese pasaje. Quiero recordarlo ahí en Colosenses, por favor. ¿Sí? Bendito sea Dios. Ayúdame, Dios. Se me perdió. ¿Dónde? No, dice, pues que para esto fuisteis llamados, dice el Señor. Bendito sea Dios. Aquí está, es Filipenses, discúlpenme. Filipenses capítulo 1 dice, versículo 29, perdón, versículos 28 en adelante. Filipenses capítulo 1, versículos 28 en adelante dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Aleluya. Amén. Amén. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Te concedió, iglesia, ese enorme privilegio de padecer por Cristo. Ya no padecemos por los pecados. Antes llorábamos porque nos traicionaban o traicionábamos y ahí andamos haciendo muchos circos y muchas cosas y hasta se querían matar y muchos se han matado. Ahora no, amada iglesia, ahora se nos ha concedido padecer por la verdad. ¿Sí? Y aquí lo está diciendo el Señor, volviendo a Apocalipsis 2, versículo 10. No temáis en nada lo que vas a padecer. No temáis en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Ahí estaba este hombre, ¿no? Bendito sea Dios. Probados en la cárcel. Aquel que encarcelaba a los cristianos luego padeció encarcelamiento por Cristo, Saulo de Tarso. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Escuche, la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Para que seáis, ese es el motivo, para que seáis probados, ¿sí? Y tendréis tribulación por 10 días y luego la recompensa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No es ser fiel por un día o 2 días. No es ser fiel cuando te sientes a gusto, no. Aún cuando hay situaciones críticas, difíciles, hay que ser fiel al Señor, al que nos llamó. Ser fiel hasta la muerte. Una muerte tranquila o una muerte motivada por la persecución. Sé fiel hasta la muerte, ¿sí? Y yo te daré la corona de la vida.
hay una historia verdadera del pastor de esa iglesia de Esmirna, ¿sí? Se llamó Policarpo. Policarpo. Ese pastor en el año 155 después de Cristo no fue detenido por los soldados romanos. Lo llevaban arrestado, ¿sí? Lo llevaban arrestado y el jefe, el comandante de esos soldados, algo veía en Policarpo y le habló y lo trató de convencer, ¿sí? Lo trató de persuadir, ¿sí? Y le dijo a Policarpo algo que le hizo desear, ¿sí? ¿Verdad? Él deseaba que Policarpo no fuera muerto, fíjese ese comandante militar, y trató de persuadirlo y le dijo, Policarpo, ¿tiene algo de malo decir César es Señor? Y ofrecer sacrificio y salvar la vida. Policarpo permaneció callado, no le contestó, porque él tenía solamente un Señor y no podía llamar Señor a otra persona, ¿sí? Le ofrecieron eso con tal de que no lo ahorcaran, que no lo quemaran. Luego, llegando al lugar donde lo iban a encarcelar y a matar, llegó el procónsul romano también y le dijo, te doy a escoger, maldice el nombre de Cristo y ofrece sacrificio al César y te salvarás de morir y regresarás otra vez allá donde estabas en esa iglesia. ¿Para qué iba a regresar? ¿Para qué iba a regresar? ¿No? Bendito sea Dios. Policarpo conoció muy bien lo dicho por el Señor Jesús, ¿no? Que el Señor Jesús les había dicho, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Policarpo se le quedó mirando al procónsul, no estaba afligido, algo tenía poderosamente en él, el poder del Espíritu Santo. Y le contestó el procónsul, Señor, 86 años le he servido a mi Señor Jesucristo, 86 años, y Él no me ha hecho nunca ningún daño y nunca me ha fallado. ¿Cómo voy a negar a mi Rey que murió por mí para salvarme? Yo estoy dispuesto, así como Él murió por mí, yo estoy dispuesto a morir por Él. Jamás obtendrán de mí una confesión que niegue a mi Cristo. Y se ordenó quemarlo vivo. Quemarlo vivo, lo quemaron vivo. Y ese fuego, se los digo, ese fuego, ¿cuánto duró? 3-4 horas. Ese fuego momentáneo no es nada comparado con el fuego eterno que les espera a los malvados y a los apóstatas en el juicio final. ¿Sí? No es nada con el fuego que les espera a los malvados y a los apóstatas de la fe, que era lo que querían hacer con Policarpo y con Martín Lutero, ¿sí? Vamos un momento, 2 versículos, Mateo 25, por favor. Mateo 25, versículo 41. Dice, hablando de Cristo en el juicio de las naciones, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno estaba preparado para el diablo y sus ángeles, pero ahí están cayendo desde hace miles de años muchos como los del diluvio, que no quisieron absolutamente nada con Dios. Y usted sabe también lo que dice Apocalipsis 20, versículos 14 y 15.
Que esto nos motive, amados hermanos, para no quedarnos callados con la gente que amamos y que no tiene a Cristo en su corazón. Apocalipsis 20, versículo 14 y 15, dice: y la muerte y el Hades, o sea, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el final tremendo, muy tremendo, amados hermanos. La salvación de las almas es muy importante para Dios. Él te ha dado la unción para que seas una luz y una sal. Él te ha dado una unción para que tengas hambre de comer su palabra. Él quiere abrirte una puerta para que brilles en medio de una generación perversa. Tienes que hablar con Él, dejarle a Él todos tus miedos y tus temores y poder decirle con todo nuestro corazón: heme aquí, Señor, envíame a mí. Por eso estamos estudiando la historia de la iglesia también, para que veas que la verdadera iglesia nunca ha estado llena de cobardes. No se admiten cobardes. El que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que esté en los cielos. ¿Que se van a burlar de nosotros? Sí. ¿Que nos van a meter a la cárcel? Probablemente sí. ¿Que nos van a matar? Pues el Señor dijo que los van a matar creyendo que están haciendo una obra de Dios. Iglesia, despertemos. Despertemos. Dejemos de vivir ese evangelio sin chiste, ¿sí? Como lo viven muchos, ¿verdad? Sino vivamos el poder del evangelio. Yo te invito en el nombre de Jesucristo a que recapacitemos con lo que estamos estudiando sobre la iglesia, cuántos mártires, etcétera. No todos han muerto de una muerte tremenda, no, pero si Dios quisiera hacerlo, pues su nombre iba a ser glorificado en tu vida y en tu muerte. Amén. Oramos, por favor. Padre, te doy gracias por este bendito tiempo de estar delante de ti con mis hermanos. Que la palabra que tú nos estás enseñando, Señor, sea para edificación, para que nos des vida y vida abundancia y podamos participárselas a otras personas, Dios. Ayúdanos, Padre. Parece que estamos ya listos, Señor, para volver a reunirnos en tu nombre, Señor. Padre, según lo que digan en estos días de las autoridades, que no vayan a cambiar, Señor. Ya dijeron que a partir del 1 de julio se podrán hacer las reuniones siempre que tengan la precaución adecuada, los tapetes y la situación del cubrebocas, Señor, el gel, Señor. Ya lo tenemos todo preparado, Señor, por tu pura misericordia. Porque tú al que llamas le das lo que necesita, Padre. Ya está todo listo. Ahora falta, Señor, que lo llevemos a cabo con gozo y con alegría, Padre. Gracias, Señor. Como pastor tuyo, creyendo que lo soy, Señor, que tengo un manto de autoridad, yo bendigo, Señor, a mis hermanos que me están observando, viendo. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Señor los bendiga. Dios los guarde. Si Dios quiere, el viernes próximo tendremos la reunión. El grupo de alabanza y yo, allá en el local. Gracias.